chicos, ¿sí? Solo refresco helado. Ahí Pedrito está colocando ahí otras agüitas frescas. Ahí. No, bueno. Entonces les voy a pedir bastante paciencia, por favor, hoy día, chicos, conmigo, ¿ya? Y bueno, vamos a dar inicio, ¿ya? Heladito, entonces. Ok, Pedrito, ¿sí? Bueno, igual, lo que pasa es que, bueno, creo que no les he contado, ¿no? Yo estoy embarazada y cuando uno está embarazada, las defensas de la mujer embarazada caen bastante, ¿sí? Porque, exacto, baja muchísimo las defensas. Entonces uno tiene que tener mucho más cuidado de lo que siempre tiene, ¿no? ¿Sí? Ay, muchas gracias, chicos, muchísimas gracias. Entonces, gracias. Ay, no, chicos, no, 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 nada de fútbol, por favor, ¿ah? Nada de que póngale Ronaldo, Messi, nada de eso, chicos, ¿ya? Mi hijito se va a llamar José Rafael, se va a llamar mi hijito, ¿ya? Ay, muchas gracias, Annalise, qué linda, gracias, chicos. Sí, muchas gracias. Ah, los nombres son por sus abuelitos. Sí, mi papá se llamó José Luis. De ahí sale el nombre de José y el papá de mi esposo se llama Rafael y de ahí sale José Rafael. Muchas gracias, chicas, muchas gracias, chicos, ¿sí? Sí, entonces es por eso, ¿no? Como les digo, ahí me descuidé y no debí tomar ese refresco con hielo y y por eso, y tampoco puedo tomar muchas cosas, ¿no? Para mejorarme de la gripe, así que por eso es que estoy un poquitito malita, ¿ya? ¿Sí? Muy bien. Vamos a empezar entonces, ¿ya? Vamos a empezar con la clase del día de hoy, ¿no? Muchas gracias, Annalise, ¿sí? Muchas gracias. Muy bien, chicos, ¿no? Bueno, con respecto a las elecciones que por ahí estaban mencionando, creo que hay que tratar temas un poquito más amables, ¿no? Vámonos mejor a la clase del día de hoy. ¿De acuerdo? Así es, chicos, ¿sí? No ha cambiado mucho, ¿no? Nuestra realidad, desafortunadamente. Así que tratemos, pues, ustedes son nuestra esperanza, chicos. Espero que su generación mejore mucho la realidad de nuestro país, que desafortunadamente está bastante triste, creo yo, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a empezar entonces. A ver, revisando las claves de la semana 5, ¿verdad? Ya estamos, miren, rapidísimo, hemos avanzado. Vamos a ver entonces la pregunta número 1 sobre romanticismo, ¿de acuerdo? A ver, el romanticismo europeo dice la alternativa que solamente va a contener enunciados que van a ser verdaderos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Veamos. Dice el pesimismo de la existencia. A ver, el romanticismo no es pesimista, chicos, ¿ah? Ojo con eso, ¿ya? Si bien es cierto, ellos consideran, ¿no? La muerte, por ahí algunos alumnos me decían, pero los románticos entonces no decidían terminar con su vida, eso no se vería como una visión pesimista. Recordemos que los pesimistas, ¿no? Veían a la muerte como algo que era poco, digamos, ellos eran mucho más trascendentes que la muerte. Ellos decidían incluso por la muerte. Exacto, ¿de acuerdo? Sí, exacto. Es demasiado extremista el romántico.
pero no es pesimista. El romántico se siente superior, con incluso, ¿no? O sea, como una suerte de Dios, muy egocéntrico, muy individualista, ¿no? Ellos consideran que pueden incluso tomar la decisión de cuándo terminar con su vida, ¿de acuerdo? Sí, entonces ahí tenemos esa mirada. En cambio, como bien lo recuerdas, ¿no? El pesimismo lo tenemos en el existencialismo, en el barroco, perdón, ¿no? ¿De acuerdo? No en el romanticismo. Entonces esto no sería correcto. La experiencia de la soledad, sí, ¿no? El tema de la soledad es una constante. ¿De acuerdo? Sí es una constante. Entonces, eso sería correcto. El sentimiento también, ¿no? La patria, la libertad, el nacionalismo, el terror, el amor, son temas bastante recurrentes. La crítica, no. Los críticos son los realistas, ¿de acuerdo? Entonces, esto sería falso. Clave, entonces, nos quedamos con la B. 2 y 4. ¿No? Ah, no, perdón, 2 y 3, ¿no? Sí, ve, 2 y 3. A ver, vamos a la pregunta 2, ¿no? Dice 6 de diciembre. ¿Cómo su imagen me acompaña indesligadamente, vigilante, en sueños de noche, de día? Ella conquista toda mi alma. Siempre veo sus negros ojos, su huella en mi cerebro está grabada en ese centro misterioso de nuestros pensamientos y de nuestros afectos. Oh, ¿qué es el hombre, ese héroe tan halagado, ese semidios sobre la tierra? Es que cuando más necesita de fuerza y de valentía, carece de ambas. Que la prosperidad lo eduque, que la desgracia lo abata, siempre igualmente esclavo. En el momento en el que él desea despegar, ¿no se siente detenido por el peso doloroso de sus cadenas? A ver, esto es parte de las desventuras del joven Werther. Nos piden la verdad o la falsedad acá, ¿no? A ver, veamos. Dice, hay distancia de la visión colectiva, claro, ¿no? Hay una distancia. ¿Por qué? Porque estamos viendo una visión más individualista, ¿cierto? Entonces, claro que hay una distancia de la visión colectiva, ¿de acuerdo? Entonces sería verdadero, ¿de acuerdo? Sería verdadero, ¿sí? Entonces, uno, verdadero. Otro color rojito vamos a usar. Muy bien, entonces, verdadero. Dos, es patente la búsqueda, claro que está patente, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Ahí hay bastante incidencia sobre el tema de la libertad, ¿no? ¿Cierto? Ese héroe tan halagado, ese semidios sobre la tierra, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Y por último, nos hablan, acá hay un error, yo creo que hay que ser un poquito más específicos en el último enunciado, chicos, que dice predomina la verdad positiva. Creo que el término correcto es positivista, ¿ya? Más que positiva. El término correcto es positivista, ¿ya? Sería bueno que mejor lo corrijamos. Chicos, no positiva, sino positivista. Si recuerdan, a ver si me ayudan, ¿recuerdan qué cosa o a qué nos referíamos cuando hablábamos de una mirada positivista? A ver si me ayudan. Me parece que eso lo llegamos a ver también, ¿no? ¿Sí? Para ser mucho más específicos o específicas, sería el término positivista. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del positivismo nos referíamos a, así es, ¿no? Muy bien orientado a la ciencia, ¿no? Claro, falso igual el enunciado, ¿no? Lo que pasa es que ser positivo es muy distinto a ser positivista, ¿no? Son dos términos completamente distintos. No, claro, en ambos casos sería falso, como bien lo dices, Miguel, ¿no? Muy bien, perfecto, Arianita, perfecto, Miguel, ¿no? Entonces, como bien lo decía Miguel también, de todas formas,
es falso, ¿no? Clave entonces, clave acá, chicos, sería la B, ¿no? Verdadero, verdadero, falso, ¿cierto? Vamos entonces acá. Verdadero, verdadero, falso. Listo. A ver, Las desventuras del joven Werther va a ser una novela que muestra el ideal, bueno, ¿no? Lo acabamos de ver hace un momento, incluso leyendo este fragmento, es un ideal romántico, ¿verdad? Perfecto, chicos. Un ideal romántico que se va a contraponer precisamente al neoclasicismo, o sea, se contrapone a las normas clásicas. Muy bien, perfecto. Clave, avioncito, entonces. Muy bien. Clave, avioncito. Perfecto, Yadira, Arianita, Miguel. Muy bien, chicos, ¿sí? A ver, vámonos a 4. Ya, un ratito. Vamos a la pregunta 4. Bueno, la pregunta 4 es bastante directa. Aquí no hay nada que pensar, chicos. Ya, aquí no nos vamos a detener, ¿ya? Pregunta 4, clave sería dadito, ¿no? ¿Cierto? Dadito. Alto que era más, ¿cierto? Clave dadito. Aunque hay doble clave acá, ¿no? Son lo mismo, 1C, 2B, 3A, 4D. No hay doble clave. Bien la C o bien la D, ¿no? Perfecto, doble clave, ¿cierto, Arianita, Miguel? Ujú. Listo, bueno, un error, chicos, acá, un lapsus brutus. Vamos ahora sí a las últimas 6 preguntas. A ver, seguimos hablando del romanticismo. La alternativa que va a indicar, sí, a ver, la pregunta dice, respecto al romanticismo, indique la alternativa cuyo enunciado va a ser incompatible. ¿Cuál sería incompatible en las 5? ¿La casita o escalera? A ver, sí, ojo, surge a finales del 18. Recordemos que todo es un proceso, ¿ya? Si bien es cierto, habíamos dicho, ¿no? Que tomábamos como referencia el inicio del siglo XIX, ¿no? ¿De acuerdo? Pero no es que exactamente, ¿no? Digamos, en este, 800, ¿de acuerdo? En 1800 empieza. No, digamos que el proceso es a partir de finales del 18, ¿ya? Entonces, la C vendría a ser compatible. Lo incompatible entonces es esa mirada humanista, ¿de acuerdo? El romántico no es humanista, es egocéntrico, que es diferente. ¿Sí? Nos quedamos con la E entonces. ¿Sí? Vamos a las 6. Vamos al realismo, a ver. En el realismo nos dicen, el narrador parcial va a ser usado por autores como Balzac y Flaubert. Bueno, ¿no? Perdón, el narrador imparcial. En general, el narrador imparcial es usado por la literatura realista, entonces, ¿cierto? ¿Sí? Muy bien, ¿no? Entonces, verdadero. La objetividad y la influencia del positivismo, por supuesto, lo acabamos de decir, ¿no? Verdadero. El fundador de la novela sociológica es el autor de Crimen y Castigo. El autor de Crimen y Castigo es Dostoyevsky y el fundador de la novela sociológica es em, Balzac. Balzac. Balzac, ¿verdad? Entonces, falso. Dostoyevsky expone la miseria rusa y cuestiona la moral cristiana. Ay, perdón, chicos. Eso sería verdadero. ¿De acuerdo? La miseria rusa la vemos obviamente en Crimen y Castigo, ¿verdad? Entonces, aquí la clave sería, ¿qué sale? Dado, ¿no? Dadito. Listo. 7. El castillo, de construcción moderna a la italiana,
con dos alas salientes y tres escalinatas, se desplegaba en la parte baja de un inmenso prado donde pastaban algunas vacas, entre bosquecillos de grandes árboles distanciados entre sí, mientras que macizos de arbustos, rododendros, celindas y bolas de nieve abombaban sus matas de planta desiguales sobre la línea curva del camino de arena. A ver, ¿qué es lo que observamos sobre todo en este fragmento? Sí, miren, nos están dando qué datos, ¿cierto? Sí. A ver, acá tenía unas preguntitas, perdón chicos, no los había visto, me dicen, a ver acá. En el libro que Balzac utiliza el narrador omnisciente. Claro, el omnisciente, ¿de acuerdo? A ver, perdón chicos, vuelvo a las 6, ¿ya? El omnisciente es diferente al imparcial, ¿no? El omnisciente es que lo conoce todo. El narrador imparcial, ¿de acuerdo? Es aquel que te describe, ¿no? Que te va describiendo todo, pero que no te da, o no te dice qué es lo que tienes que pensar en todo caso, ¿cierto? El realismo cuestiona muchísimo todo, eso es cierto, ¿ya? Va a cuestionar todo, pero ojo, cuestiona no diciéndote a ti lo que tienes que pensar, sino mostrándote precisamente esa realidad, ¿no? Contándote qué es lo que está aconteciendo para que tú empieces a darte una respuesta, preguntas, ¿sí? Y empieces tú a cuestionar lo que está ocurriendo, ¿de acuerdo? ¿Sí, mi amor? A eso se refiere, ¿sí? ¿Estamos bien? Y eso pasa mucho con todos los narradores del realismo, ¿ya? Y respecto a cómo es que Dostoyevsky cuestiona la moral cristiana, es respecto a, por ejemplo, perfecto, Arianita, ¿sí? ¿Cómo es que Dostoyevsky cuestiona la moral cristiana? Bueno, recordemos que cuestiona su personaje principal, Rodion Raskolnikov, se cuestiona a sí mismo sobre si debe o no debe entregarse, ¿no? Y él considera que no, porque él se considera superior, pero cuando conoce a Sonia, ¿cierto? Sonia lo empieza a conflictuar desde un punto de vista religioso, ¿cierto? Entonces ahí empieza este cuestionamiento. ¿Sí, mi amor? Entonces ahí aparece mucho eso. ¿De acuerdo, Miguel? Muy bien, ¿no? Ahora sí, nos vamos a las 7. Perfecto, ¿sí? Ahora sí, nos vamos a las 7. En las 7, ¿qué es lo que estábamos observando sobre todo en esta pequeña descripción? Una visión bastante minuciosa, ¿no? Ahí está directa la clave A, una descripción minuciosa, ¿no? Cómo es la construcción del castillo, cuántas escalinatas tiene, cuántas alas, ¿de acuerdo? Que hay vaquitas, que hay un bosque, cómo son los árboles, cómo son los arbustos, perdón. ¿De acuerdo? Entonces vemos esa característica que también habíamos mencionado de la literatura realista, que es una descripción minuciosa, ¿ya? Muy bien, nos vamos entonces a la pregunta 8. A ver, dice, con respecto a las novelas publicadas en el realismo, ¿no? A ver, las novelas publicadas en el realismo, alternativa que contenga enunciados verdaderos. Utilizan el formato folletín. El folletín, chicos, es como darles la novela de a poquitos, hojitas nada más, ¿de acuerdo? Eso sobre todo lo utiliza Dostoyevsky. Entonces vendría a ser verdadero, ¿ya? Eso sí va a ser verdadero. Repito, sobre todo lo vemos en Dostoyevsky, ¿ya? Representa el tema del individualismo, no, el individualismo lo vemos en el romanticismo, no en el realismo. Configura a un autor como ser irrepetible, no. El ser irrepetible, extraordinario, egocéntrico, romanticismo. Y desarrolla un lenguaje claro, conciso, que busca precisamente no ser ambiguo, sino ser muy directo, ¿no? Clave entonces.
1 y 4, ¿no? Uy, hay doble clave también acá. ¿Cierto, Arianita? Sí, hay otra vez doble clave. 8, ¿no? 8, doble clave, chicos. Bueno, ¿no? Ah, no. Que acá, sí, sí, sí hay doble clave, hay doble clave. Ya, hay doble clave. Ahí sé, ¿no? Ahí sé. ¿Sí? No, Gabrielita, no. Gabriel me pregunta que si mi esposo es ingeniero. No, mi amor. No. Mi esposo es veterinario. Mi papá fue ingeniero, mi hermana es ingeniera, mi tía es ingeniera, mi tío, su esposo, ingeniero. ¿De acuerdo? Ah, buenísimo, Arianita. ¿Ya? Ahorita entramos rapidito. ¿Sí? Estoy rodeada de ingenieros, pero mi esposo no es ingeniero, ¿no? Mi hermana sí es de la uni, mi tía también, mi papá fue sanmarquino, tengo un sobrino también que estudia ingeniería sanitaria en la uni, pero mi esposo no. Mi esposo es veterinario y él no estudió acá. Mi esposo es de Venezuela, él estudió allá. Muy bien, porque seguro también me van a preguntar, ¿dónde estudió? A ver, la 9, sí, la 9, a ver, bueno, la 9 está. Sí, recordemos que al final de la novela Madame Bovary, ¿no? La pobre de Berthe se queda huérfana de padre y de madre, ¿no? Y recordemos pues que cuando hablamos de realismo, hablamos de finales del XIX, próximos al siglo XX, y en el siglo XX nos vamos a encontrar con la revolución industrial, las grandes empresas y los obreros, ¿de acuerdo? Y Berte, que queda huérfana, va a vivir con una familia y esta familia pues no la quiere, ¿no? Y la mandan a trabajar como obrera en una de esas grandes empresas. Entonces, a ver, ¿no? Alternativa que va a completar de manera correcta las revoluciones industriales, ¿cierto? Que sufre Europa dan origen a la clase obrera que se encuentra representada, por ejemplo, en verde. ¿Ya? Y por último, la 10. Bueno, la 10 está bastante enredada, está, ¿no? El indicador. Creo que es de frente acá, es simplemente qué característica es de la novela romántica, qué característica es de la novela realista. ¿Ya? Acá, qué años de publicación. No les van a preguntar a ustedes, chicos, ¿en qué año se publicó la novela Hernani? No, por favor, ¿ya? A ver, acá el narrador omnisciente es una característica realista, ¿de acuerdo? Entonces, aquí las novelas realistas son La educación sentimental e Ilusiones perdidas. Y la subjetividad es una característica romántica que son precisamente las novelas Fausto y Hernani. ¿De acuerdo? Clave entonces de la 10 Barco. ¿De acuerdo? Sí. Ay, Dios mío. Muy bien. Clave de la 10 entonces Barquito, ¿ya, chicos? ¿Sí? Listo. A ver, justo Arianita creo que mencionaba el tema que vamos a desarrollar hoy día. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy nos adentramos al siglo XX, chicos. Nos vamos a adentrar al siglo XX, ¿de acuerdo? ¿Y de qué hablamos en el siglo XX? Hablamos de vanguardia, ¿de acuerdo? Vamos a empezar entonces viendo este pequeño videito, ¿te parece? Sí, a ver, muy atento, muy atenta a este videito de vanguardia. Chicos, ¿sí? ¿Sí se me escucha? Y a ver, confírmenme si se escucha el video, por favor.
En el siglo XX se desencadena la Primera Guerra Mundial y la humanidad se cuestiona el aparente progreso. El capitalismo genera la idea de deshumanización y las ideas socialistas con la crítica a la economía de Marx provocan el surgimiento de la Unión Soviética. En esta etapa se desarrolla la psicología con el subconsciente freudiano, el cine, los nuevos medios de transporte, la industrialización y la tecnología que permiten vislumbrar nuevas formas de entender la realidad y al ser humano. Con esta vorágine de cambios surgen varias formas de expresión o vanguardias que rechazan lo que ya estaba establecido o lo tradicional. El vanguardismo es por tanto un grupo de escuelas artísticas que rompen con el canon tradicional. Se presenta una ruptura con el pasado, se busca lo nuevo, se experimenta con el arte. Eventualmente se desvanecen los límites entre las artes, así la pintura se mezclaba con la literatura o la danza con el teatro. Sus escuelas o ismos son heterogéneos, es decir, no tienen mucho en común y abarcan temas diversos. Se sale del status quo o se desborda los límites que estaban establecidos como norma. El artista se otorga libertad absoluta de creación. Se empieza no solo a experimentar con las formas, sino a tocar temas tabú de la época como la prostitución o personajes marginales. Hay por lo tanto en el vanguardismo la búsqueda de innovación, de originalidad y de nuevos cánones o modelos estéticos. En la poesía se rompe con la métrica o la rima y se le da importancia a la tipografía o la forma, es decir, se presenta la preponderancia de la imagen, se emplea el verso libre y el caligrama. A veces se juega con la sintaxis o se crean nuevas palabras, en otras se carece de un plan lógico o es de carácter lúdico. También en el vanguardismo la metáfora se vuelve compleja. En la narrativa se crean nuevas técnicas que nutrirán la literatura del siglo XX. El monólogo interior es el fluir de la conciencia o pensamiento del personaje de manera espontánea y sin que el narrador intervenga. Se emplea también múltiples narradores y puntos de vista con los que la realidad se relativiza según la posición de quien lo narra. El tiempo deja de ser lineal con técnicas tomadas del cine como el flashback o el raconto que son saltos hacia atrás en el tiempo de la narración. Entre las escuelas vanguardistas que más destacan tenemos el existencialismo, donde escribir es una responsabilidad. Los temas que trata son la angustia existencial, la libertad del hombre y la filosofía del absurdo. Sus exponentes son Jean-Paul Sartre, Albert Camus y Franz Kafka. El expresionismo, que es la manifestación de los sentimientos y sensaciones, surge en Alemania y es subjetiva e íntima. Sus temas son la soledad, la miseria, el absurdo, la angustia y la naturaleza del ser humano. En la literatura sus exponentes son Franz Kafka, James Joyce y Thomas Mann. El surrealismo surge en Francia inspirado en Freud. Se trata de llevar imágenes oníricas o del subconsciente al arte, sin control racional. Se emplea la escritura automática, que consiste en coger un lápiz y papel y empezar a escribir dejando fluir libremente los pensamientos. Su exponente literario es André Breton. El cubismo se aleja de la representación literal de la realidad. Fue un movimiento plástico que surgió en Francia en el que se utilizan las figuras geométricas. Se presentan múltiples puntos de vista del mismo objeto. En la literatura destaca el poeta francés Guillaume Apollinaire, quien utiliza el caligrama. Este es un poema cuyas palabras forman una imagen visual. El dadaísmo surge en Suiza y consiste en ir en contra de toda lógica. Se utiliza el azar. Es antiartístico y propugna la total libertad. En literatura suele ser una sucesión de palabras y sonidos sin lógica, denominado gitanjáfora. La causa de esta actitud fue la pérdida de sentido que trajo la Primera Guerra Mundial. El representante de este movimiento es Tristan Tzar. El futurismo fue fundado en Italia por Marinetti. Se rechaza el pasado, principalmente a los museos, y se exalta a la máquina como el máximo exponente de la belleza, aludiendo a la tecnología y la velocidad. El ultraísmo aparece como reacción al modernismo. Tuvo auge en España y América, y en literatura va en contra de las reglas y desarrolla el verso libre. El impresionismo busca el paisaje y la naturaleza y utiliza el color como poder expresivo. Destaca principalmente en la pintura. El vanguardismo ha retado los límites de la norma y ha generado polémica por su tono agresivo contra lo establecido por la tradición, y ha sido fiel a su principal característica, la libertad de creación. Nos ha permitido ver poesía y narrativa innovadoras, lo que lo ha llevado a ser una renovación radical para la literatura del siglo Muy XX. bien, chicos. Sí, este video yo creo que está súper sintetizado, pero nos dicen información que nosotros precisamente tenemos que tomar en cuenta para esta clase. ¿Ya? Aquí se nos ha sintetizado
casi toda la clase. Tal como nos lo venía diciendo en el video, ¿no? Vamos a ver varios sismos de vanguardia, vamos a ver un contexto bastante particular, ¿de acuerdo? Recordemos que cuando hablamos de vanguardia, vamos a referirnos específicamente al siglo XX, ¿no? Recordemos la semana pasada habíamos terminado de hablar del siglo XIX, romanticismo y realismo. Entonces, ahora que hablamos de vanguardia, nos vamos a referir al siglo XX. Y la vanguardia, el término viene o proviene de un término del ejército, ¿no? Recordemos que antiguamente las luchas se daban cuerpo a cuerpo, no como ahora, ¿no? Que mandas de pronto un misil con un control remoto, ¿no? No, antes las luchas se daban cuerpo a cuerpo y el ejército se dividía en vanguardia y en retaguardia. ¿De acuerdo? Vanguardia eran todos aquellos que estaban cerca precisamente y eran denominados carne de cañón y retaguardia eran los que estaban detrás, ¿no? Y que tenían obviamente más posibilidades de vida. La vanguardia toma este nombre porque el arte a partir del siglo XX no va a ser tomado en cuenta, dado pues las visiones económicas, ¿no? Sí, yo siempre pongo este ejemplo para que lo tengamos claro. Imagínense ustedes, chicos, que van a sus casas hoy día y le dicen, ¿sabes qué, mamá? He tomado la decisión de que no, ya no quiero estudiar ingeniería o arquitectura o ciencias y voy a estudiar literatura, por ejemplo, ¿no? O voy a estudiar filosofía. ¿Cómo creen ustedes que va a ser tomada esa noticia? ¿Ah? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo, sí, cómo reaccionarían sus padres frente a esa noticia? No muy agradable, ¿verdad? Creo que sea una noticia tan agradable, ¿no? ¿Por qué? ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Es malo estudiar, digamos, literatura o filosofía? No, ¿cierto? No es malo, pero ¿qué es lo que sucede? Sucede que no es una carrera que va a darnos muchos réditos económicos. Pues claro, ¿de acuerdo? ¿Cierto? Nuestro contexto evidencia que, a ver, en una sociedad como la nuestra, ¿qué pasa si no lees un libro? ¿Mm? ¿Qué pasa si no lees un libro? ¿Te vas a morir? No. ¿Qué pasa si no tienes una casa? Ahí sí. ¿Qué pasa si no tienes agua? Ahí sí. ¿Cierto? Entonces, por eso es que como somos un país bastante todavía subdesarrollado, ¿no? Entonces, todavía es que necesitamos, obviamente, las necesidades básicas. Por eso la medicina, la ingeniería, son carreras que son bien remuneradas. Pero ¿qué pasa, como les digo, si no leemos un libro? No pasa nada. Hasta presidente se puede ser sin leer libros, ¿verdad? En sociedades como la nuestra. Puede ser congresista si no lees libros, no pasa nada, ¿no? Eso nos lo dice nuestra realidad, porque todavía somos un país subdesarrollado, ¿de acuerdo? Entonces, las oportunidades, como muy bien lo están diciendo, no están, ¿sí? Dentro de este tipo de carreras. Entonces, la vanguardia toma ese nombre de ahí, porque aquel que se dedica al arte es precisamente aquel que pues no va a tener más oportunidades a partir del siglo XX, sino todo lo contrario. Como nos lo decían en el video, tenemos un contexto bastante adverso, ¿sí? Además, la vanguardia va a ir en contra de todo lo que se haya dicho, porque si es que le queremos dar alguna función al arte, chicos, el arte lo que debería de hacer de nosotros, se supone, es que el arte nos ayuda a ser mejores personas. Se supone. Pero pregunta, chicos, a ver, en el siglo XX, ¿somos mejores personas? Veamos este contexto. A ver, ¿qué sucede? ¿Somos mejores personas en el siglo XX? ¿Nuestra sociedad se ha desarrollado en el siglo XX? ¿Mm? A ver, miren, acá tenemos el contexto. ¿Mm? No contentos con una guerra mundial, tuvimos dos, ¿cierto? École, empezamos a retroceder. Y ahora, claro, ahora todo el mundo dice, ah, el nacionalismo, qué terrible.
qué horrible, qué horror, Hitler, Hitler malo, Hitler monstruo. Pero en ese momento, ¿cierto? El mundo entero, ¿cierto? El mundo entero apoyaba las ideas de Hitler, ¿ah? Ojo, el mundo apoyaba las ideas de Hitler. Estados Unidos, Hollywood, ¿sí? Estaba convencido de que la idea de Hitler era maravillosa, hasta que Hitler se convierte en un dictador, ¿verdad? Hitler se va a convertir en un dictador y él quiere ser el dueño del mundo, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces ahí aparece, ¿no? Ahí aparece esta idea de que, pues claro, sociológicamente hablando, hemos retrocedido pues muchísimo, ¿no? ¿De acuerdo? Claro, ¿no? Se tienen muchas ideas, ¿cierto, Arianita? Lo importante, chicos, es que ustedes puedan tener una propia lectura, ¿no? Miren, más allá de lo que ustedes puedan, lo que se les pueda decir, ¿no? Es muy importante que ustedes puedan tener sus propios conocimientos, ¿no? De pronto, quizás, ¿no? No coincidir con ciertas personas, pero es importante escuchar argumentos. ¿De acuerdo? Y el argumento, por ejemplo, de Hitler en ese momento era un argumento bastante básico. Se hablaba acerca de la superioridad racial. Imagínense, ese no es un argumento, ¿verdad? O sea, que tú, por tu color de piel, de ojos o del color de tu mano, vas a ser superior a alguien. O sea, no. Pero el mundo creía eso, ¿cierto? Y los judíos fueron los pobres que pagaron los platos rotos. Tecnológicamente hablando, sí, ahí sí no podemos negar que hubo un desarrollo muy interesante, ¿no? Y esos avances tecnológicos desafortunadamente conllevaron una crisis en el 29, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué hubo esta crisis? A ver, tú eres dueño de una empresa, ¿de acuerdo? Tu empresa tiene 100 trabajadores, ¿no? Y tú, digamos, en una semana puedes producir 1.000 carteras. Con esos, obviamente, 100 trabajadores a quienes tienes que pagarle un sueldo, pagarle AFP, pagarle seguro, darle vacaciones. Pero, ¿qué pasaría si alguien viene y te ofrece una máquina que puede hacerlo todo? Y a la máquina no le pagas AFP, a la máquina no le pagas vacaciones, ¿sí? La máquina puede trabajar 24 horas. ¿M? Pregunta. ¿Te quedas con tus 100 trabajadores o compras la máquina? A ver, ¿qué haces? ¿Te compras la máquina o te quedas con tus 100 trabajadores? ¿Qué harías tú como gerente o como gerenta de tu empresa? A ver, chicos, vamos. ¿Qué es lo que sería más conveniente? ¿Cierto? La máquina, por supuesto, ¿no? La máquina. Y eso hace a que vayamos a una crisis. Muchos obreros se quedan sin trabajo. ¿De acuerdo? Muy bien, los sismos de vanguardia ya nos lo han mencionado en el video. Hablamos del futurismo que alaba a la máquina, ¿no? Miren, acá tenemos un poema al automóvil. Tú puedes decir, ay, qué tontos, ¿quién le puede escribir un poema al auto, ¿no? Pero, chicos, es como que ahorita apareciera la máquina del tiempo. Nos parecería maravilloso, ¿cierto? Igual, el automóvil para la época era, digamos, lo más importante. Y por eso es que es tan importante la máquina, la velocidad. Ese es el futurismo. El cubismo, como también nos lo han dicho, tiene mucho que ver con las formas, las líneas, las perspectivas. Y acá están los famosos caligramas, ¿no? Tenemos acá el caballito, por ejemplo, ¿no? Poemas de Apollinaire. El expresionismo, también nos lo dijeron, nos hablan sobre el absurdo, lo ilógico. Miren, para que nunca se olviden, chicos, es como la realidad del Perú. Yo siempre digo, el Perú es expresionista, ¿no? El Perú es completamente ilógico, irracional. Más del 90% se queja de el Congreso actual, pero todavía vemos, ¿no? Que se han elegido a muchos partidos del Congreso actual, ¿cierto? Entonces, ¿eso es ilógico? ¿Es irracional? Pues sí, es expresionismo. ¿De acuerdo? Eso va a ser expresionismo. Y tenemos como ejemplo la metamorfosis de Franz
Kafka, ¿de acuerdo? Donde vemos un hombre que de la noche a la mañana se convierte en un bicho, ¿de acuerdo? El dadaísmo, como también nos lo explicaron, se opone a la lógica de la razón. Es posible lograr una comunicación rompiendo la razón. Por ejemplo, los bebitos no le dicen, mamá, ¿sabes qué? Me muero de hambre, por favor, si me preparas un vaso de leche. No, ¿verdad? El bebé no sabe hablar, pero mantiene una comunicación con su madre. Y se logra eso. Igual los animales tampoco, oye, me muero de sed, por favor, si me sirves un poco de agua. No, ¿cierto? No, pero se logra la comunicación. El dadaísmo proviene de ahí, de romper la lógica del lenguaje impuesta por la razón. El surrealismo tiene que ver con el sueño. O sea, aparece Freud, ¿de acuerdo? Y Freud nos dice que, ¿de acuerdo? Que a través de los sueños se puede reflejar nuestro plano inconsciente. Y en nuestro plano inconsciente se reflejan nuestros mayores temores. Y ahí se aparece, obviamente, lo onírico, que tiene que ver con el surrealismo. ¿De acuerdo? A ver, dentro de la narrativa contemporánea, ya no vamos a hablar de un solo tema en particular, vamos a hablar de muchos temas y a eso nos referimos con visión integral del ser humano. En el romanticismo hablábamos pues solamente de la visión subjetiva, en el realismo por el contrario, la objetividad, ¿verdad? En cambio ahora no, en el siglo XX hablamos de una visión mucho más holística, completa, diversos aspectos, lo psicológico, religioso, lo político, ¿de acuerdo? Lo ético, ¿ya? Entonces vamos a tener una mirada muchísimo más completa. La temática conlleva precisamente a esa visión integral. Ya no solamente es un tema, sino los temas van a ser completos, ¿no? Desde el erotismo hasta la visión religiosa, ¿de acuerdo? Todo, ¿ya? Se aborda todo. Esto se desprende precisamente de la visión integral. Ahorita hablamos de las innovaciones técnicas. Ahorita vamos a ver esto. Y la experimentación lingüística lo vemos precisamente con el dadaísmo, ¿no? Cuando se empieza a explorar el lenguaje. Miren, chicos, ¿a qué nos referimos con experimentación lingüística? Pregunta, trilce, ¿qué significa, chicos? Trilce. A ver, ayúdenme. Trilce, ¿qué significa? Un colegio. ¿Mm? Es un colegio, me dice. No, pues chicos, ¿cómo vas a reducir trilce a un colegio, chicos? Yo sé, probablemente muchos de ustedes están ahí. Trilce es un poemario, ¿no? Es un poemario de Vallejo, que no va a tener un significado en particular, ¿de acuerdo? No va a tener un significado en particular. Va a pedir precisamente Vallejo que leamos el poemario y que posteriormente a eso podamos a poder comprender esa construcción, esa experimentación lingüística que se ha hecho. ¿De acuerdo? Sí, entonces a eso nos referimos con que se experimenta con el lenguaje. ¿Ya? Pasemos a las técnicas narrativas. A ver, estas son nuevas formas de escribir novelas. ¿Sí? Pregunta, chicos, a ver, ayúdenme con esto. En Hamlet, ¿te acuerdas Hamlet de Shakespeare? Ser o no ser. He ahí el dilema, ¿te acuerdas? Pregunta, ¿se utilizó el monólogo interior? A ver, en Hamlet de Shakespeare, ¿se utilizó el monólogo interior? ¿Ah? No, exacta, ¿verdad? No utilizamos el monólogo en escena, ¿de acuerdo? El monólogo en escena. El monólogo interior, chicos, es probablemente todo lo que estamos pensando ahorita. No todos ahorita estamos pensando en Shakespeare, ¿verdad? No estamos pensando en Shakespeare, no. Muchos de ustedes están pensando de pronto en que tienen hambre, que ya se va a acabar la clase. Alguno de ustedes quizás se quedó pensando en el surrealismo, ¿sí? Yo incluso que les estoy hablando de esto, estoy pensando en que me siento mal, me duele la cabeza, todavía no he cocinado y voy a cocinar muy tarde, voy a comer muy tarde, ¿sí? Tengo acá a una de mis gatitas que está echada aquí y me está fastidiando, pero no la puedo mover.
sea, ¿se dan cuenta? Hay muchas, claro, muchos de ustedes están pensando todavía en física, ¿sí? Pero no solamente están pensando en una sola cosa, ¿cierto? Son varias cosas lo que aparece en su cabecita. ¿M? Eso es el monólogo interior, el fluir de nuestra conciencia, que es completamente caótico, desordenado. Eso se refleja también en la literatura del siglo XX, el monólogo interior, y no es nada fácil de leer. Por eso es que la técnica narrativa del siglo XX exige bastante de los lectores, ¿ya? Ahora, antes teníamos una voz, ¿no? La voz del narrador imparcial, ¿de acuerdo? La voz del narrador omnisciente. Ahora no. Te habla un personaje, te habla un narrador omnisciente, luego te habla un personaje que se supone no era importante y empiezan a fluir una serie de voces, distintas perspectivas. A eso precisamente se le llama multiplicidad de voces. También se va a romper con la linealidad del tiempo. Ya no es pasado, presente, futuro. No, se rompe con el tiempo, ¿de acuerdo? Se va al futuro, al pasado, al presente, como se le dé la gana al autor. Ahora, no vamos a tener tampoco una sola historia que va a ser la más importante. Vamos a hablar de historias paralelas, ¿de acuerdo? Eso sobre todo lo vemos en Vargas Llosa. No sé si, por ejemplo, han leído La tía Julia y el escribidor. ¿Les suena, chicos, esa novela de Mario Vargas Llosa? La tía Julia y el escribidor. ¿La han leído alguno de ustedes? Esa es una novela donde hay capítulos pares donde nos cuentan la historia de un Vargas Llosa que se casa con su tía política, Julia Urquidi, y en los capítulos impares nos cuentan la historia de Pedro Camacho, un escritor de radionovelas. ¿De acuerdo? ¿No? Leí que Vargas, ajá, buena pregunta, Arianita. Arianita dice, ¿qué son los vasos comunicantes? Eso lo podemos utilizar, o esa explicación para las historias paralelas, ¿no? Justo, los vasos comunicantes serían estos, ¿no? Hay dos historias aparentemente distintas. La historia de un tal Marito que se casa con su tía Julia y la historia en los capítulos impares de un tal Pedro Camacho que escribe radionovelas, pero que van a tener algo en común. ¿Qué cosa? Marito, este protagonista de la novela que se casa con la tía Julia, en algún momento va a comenzar a trabajar junto con Pedro Camacho. Entonces, él sería ese vaso comunicante, ese punto que va a unir a las dos historias. ¿Sí, mi amor? A eso nos referimos con vasos comunicantes. ¿Sí, Arianita? Perfecto. Y el narrador parcial, ¿de acuerdo? Es precisamente lo opuesto a lo que veíamos, claro, como un personaje nexo, tal cual, Rodrigo, tal cual, ¿no? No solo es uno, ¿ah? Pueden ser varios incluso, ¿sí? O no solo un personaje, también podría ser un contexto, ¿de acuerdo? O una historia en común, ¿sí, mi amor? ¿Ya? Y el narrador parcial, ¿sí? El narrador parcial es lo opuesto al omnisciente, por supuesto. Deben haber leído o visto una película, ¿sí? Un cortometraje, un cuento, donde no saben el final, como que el final queda abierto. ¿Les ha pasado alguna vez, chicos? Me imagino que sí. A ese tipo de finales abiertos es precisamente cuando encontramos a un narrador parcial, porque solo te cuenta su parte de la historia, pero no sabemos más, ¿de acuerdo? A eso se le va a llamar narrador parcial, ¿sí? Muy bien, acá tenemos algunos de los autores. Ojo, acá solo chiquititos, ¿ah? O sea, tenemos poquitos autores para la de autores que van a surgir a partir del siglo XX. Vamos a recordar un poquito a Franz Kafka y una de sus novelas, la más importante, bueno, no sé si la más importante, al menos la más reconocida, La Metamorfosis de Franz Kafka. ¿Ya? A ver, vamos a recordar un poquitito esta famosa historia, ¿sí?
La historia inicia con Gregorio Samsa transformado en un insecto. Pese a esto, le preocupa su trabajo, así que trata de levantarse, pero es una tarea difícil. Su familia pregunta por él, Gregorio responde, pero su voz ha cambiado. Su jefe llega a la casa para instarle a salir porque no está presente en el trabajo y ante tanta insistencia, Gregorio, después de morder la llave para girarla, finalmente sale de su habitación. El espanto es evidente. El apoderado se va horrorizado por lo que ve y el padre toma el bastón que éste había dejado y amenaza a Gregorio hasta que regrese a su habitación. Su hermana Grete será la única persona que, pese a la monstruosidad del insecto, trate de ayudarlo. Le lleva comida y limpia su habitación, mientras Gregorio, consciente de su apariencia, se esconde cuando ella está presente. Gregorio va explorando su nueva condición y comienza a caminar por las paredes. La hermana resuelve sacar los muebles para darle mayor comodidad, pero el insecto siente que le están quitando lo poco de humanidad que le queda. Así que Gregorio sale de su escondite y se queda pegado a un cuadro para espantar a quien quiera arremeter contra su habitación. Al verlo, su madre se desmaya. Grete busca un remedio y un trozo de vidrio cae sobre Gregorio. Llega su padre y al ver la escena toma unas manzanas que va arrojándolas una a una al insecto. Un trozo de ellas se incrusta en su cuerpo. Ya que de Gregorio dependía el sustento familiar, con su conversión todos empezarán a trabajar. El padre será ordenanza de un banco y se niega a quitarse el uniforme. La madre se dedicará a la costura y la hermana será una dependienta que también estudia por las noches. Además, se contrata una nueva criada que trata mal a Gregorio. También se alquila parte de la casa a 3 inquilinos. Grete tocaba el violín y anhelaba ir al conservatorio. Los huéspedes, al enterarse de su talento, le piden al padre que toque para ellos. Gregorio, al verlos, nota que se aburren. Piensa que pese a su condición es todavía humano al poder sentir la música. Se ilusiona. Piensa que diciéndole a su hermana que toque para él, ella se lo agradecería. Entonces, Gregorio, ya sucio y empolvado, desde su rincón oscuro asoma la cabeza por la puerta. Los inquilinos lo ven y se espantan. Grete, molesta por la interrupción, expulsa su ira contenida y finalmente se le oye decir que no soporta más la presencia de su hermano, un insecto, una molestosa carga. La criada encuentra a Gregorio y éste ya no responde. Se había entregado al olvido, a la muerte. La sirvienta anuncia groseramente el fallecimiento de Gregorio como si se tratara de un objeto, un animal más. Su cuerpo estaba lánguido y seco. La familia no puede ocultar su alegría. Ahora viaja en un tren. El padre le dice a Grete que es hora de buscarle un marido. Kafka tuvo una relación difícil con su padre. La visión de este es vertical, prepotente y conservadora. Obliga a Franz a estudiar derecho. El Kafka adulto le escribió varias cartas donde le interpela este pasado. Estas no llegaron a su destinatario, pero fueron reunidas Bajo el nombre de Cartas al Padre, ¿de acuerdo? Ese es uno de los libros también más representativos de Kafka, ¿sí? Pero bueno, aquí vamos a recordar sobre todo, ¿sí? A esta obra, ¿no? La Metamorfosis, pues, de Franz Kafka, ¿no? Que como bien hemos visto en este videíto súper resumido para variar, ¿sí? Pues nos cuentan, ¿no? Vemos ahí las características pues más sobresalientes, ¿no? De la narrativa de Kafka, que es el criticar el sistema opresor. La idea de que Gregorio Samsa se convierta en un insecto es precisamente eso, ¿no? En eso nos convertimos. El sistema nos va a convertir en parte de este sistema opresor, en el cual nos levantamos, nos convertimos en alguien que va a trabajar, tiene dinero y luego regresa a su casa cansado, duerme y al día siguiente otra vez, ¿no? Entonces hablamos de una suerte de alienación, una suerte de deshumanización, ¿de acuerdo? Acá vemos el tema del expresionismo, el absurdo, pero también vemos el tema del surrealismo porque se explora el mundo del sueño y las pesadillas. Temáticas: frustración, soledad y muchísima culpa también. ¿De acuerdo? Muy bien. Y para terminar, chicos, vamos a terminar con La generación perdida,
este grupo de intelectuales norteamericanos que surgen más o menos a finales de la Primera Guerra Mundial y cuando se inicia la crisis del 29. Más o menos durante esa década vamos a encontrar a escritores como Hemingway, como Fitzgerald, Steinbeck, Dos Pasos y William Faulkner. De estos, ¿de acuerdo? Destaca sobre todo Ernest Hemingway con una de sus obras más reconocidas, El viejo y el mar. ¿De acuerdo? La historia, pues, de un anciano pescador que, pues, tiene más de 80 días sin poder pescar. Vamos a recordar un poquito esta obra. El viejo y el mar es el libro más famoso de Ernest Hemingway, catalogado como uno de los mejores de la historia de la literatura. Se publicó en 1952, completando el trabajo que lo llevaría a ganar el Premio Pulitzer y el Premio Nobel de Literatura en 1953. A pesar de ser una novela breve, de estructura y lenguaje sencillo, está cargada de simbolismos y contiene un final ambiguo y abierto a la interpretación del público, lo que la hace aún más interesante. Con estos datos que acabamos de darte, seguro ya sientes curiosidad por saber de qué se trata exactamente la trama de esta narración. Así que no demos más rodeos y comencemos con el resumen. La trama se desarrolla en Cuba, donde Santiago, el protagonista, se desempeña como pescador desde hace muchos años. Es conocido como el Viejo y lleva ya un tiempo en una mala racha, pues no logra pescar nada. Incluso su ayudante, el joven Manolín, a quien había enseñado el oficio desde muy pequeño, ya no lo acompañaba a sus recorridos en alta mar debido a que sus padres se lo prohibieron por los reiterados fracasos del Viejo. Aún con este antecedente, Santiago se lanza una vez más al mar con la esperanza de pescar buenos peces y así dar fin a su desgraciada suerte. Luego de 84 días de no conseguir nada, por fin logra atrapar a un pez gordo similar a un pez espada, tan grande que el Viejo no logra subirlo a su barco. Se inicia entonces una lucha de fuerza entre el animal y el hombre que dura 3 días. Mientras se desarrolla este suceso, Santiago recuerda y reflexiona sobre su pasado. También se hace consciente de que echa de menos a Manolín en un momento como ese. Sus divagaciones a la luz de la luna lo hacen casi desvariar, quizás también por el esfuerzo físico que ha ejercido para conseguir su objetivo. Finalmente, al tercer día, Santiago juntó todas sus fuerzas y trajo el pez a su lado. Una vez en el barco, le clavó un arpón. Habiendo culminado su hazaña, Santiago coloca al pez capturado a un lado del barco y comienza su viaje de regreso a casa. ¿Se habrá terminado la mala racha del Viejo? ¿Tú qué opinas? Recuerda que si este tipo de contenido te es útil o simplemente lo disfrutas, siempre puedes estar al día con todo lo que publicamos. Desafortunadamente, el retorno no estuvo libre de complicaciones. Mientras Santiago pensaba en cuánto vendería el pescado en el mercado, al estar cerca de la orilla los tiburones llegaron a devorarlo. El primero logró quitarle un buen tajo. Sin embargo, el Viejo no iba a darse por vencido y lo mata con su arpón. Pero pronto llegaron otros tiburones que arrancaban más pedazos del pescado. En total, Santiago logró matar a 5 y ahuyentó a otros tantos. Aún así, solo quedó el esqueleto de su gran pez. Totalmente agotado, el hombre llega al puerto y se va a descansar a su cabaña. Afuera, los turistas y otros pescadores se admiraban de ver semejante pez, aunque solo quedaran sus restos. Mientras tanto, Manolín va a ver al Viejo y le promete que nunca más lo dejaría solo, a pesar de la prohibición de sus padres. No queda claro si Santiago está muerto o no. Muchos piensan que sí y que la promesa de Manolín es una reacción de arrepentimiento por ver sin vida a quien fuera su maestro. ¿Tú qué crees? ¿Murió o no? La obra no nos dicen, chicos, ¿ah? De acuerdo, que él esté muerto. Se infiere que no, incluso. Pero aparece, pues, esto que decíamos del narrador parcial. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esa idea a la posibilidad y a la interpretación que le puede dar el lector. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien, chicos. Nos vamos a quedar aquí. Como siempre, nos hemos pasado un poquito, unos minutitos. Nos vamos a quedar aquí y la siguiente semana profundizamos un poquito más en los argumentos de estas obras con las preguntitas, ¿ya?